Mira lo que hago hoy con una lata y un retalo trozo de tela vaquera. Una idea sencilla y bonita para reciclar o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar reciclando un par de elementos. Una lata, la del tamaño que tú quieras, y tela vaquera, que seguro que algún resto de alguna vieja prenda tienes por casa. Y empezamos con ella, haciendo un estarcido. Me encanta trabajar con plantillas y sobre telas son siempre una gran opción. Elijo una de estas bonitas cenefas de esta plantilla de 16 por 16 centímetros de nuestros amigos de ITD Collection. Pintura blanca es la escogida, que siempre le combina muy bien al vaquero. Y vamos marcando el motivo. Como siempre, quitamos el exceso de pintura y procedemos con el pincel de estarcir. Al ser una tela muy gruesa, debemos repasar el motivo un par de veces para que se marque bien. Haremos dos franjas iguales, arriba y abajo, del mismo modo. Me encanta cómo queda. Tuneada nuestra tela, la pegamos a la lata con cola blanca y también un circulito vaquero en la parte baja. Y ahora al revés, mira qué bien, la casa por el tejado. Me dispongo a pintar el interior de la lata con sumo cuidado de no manchar mi tela vaquera. Primero dándole una imprimación todoterreno o para metales. Y cuando seque, un color bonito. Este azul alba, por ejemplo, que también le va de perlas al tema vaquero. Mirad qué belleza de flores tenemos en este papel de arroz, tamaño A3 de nuestros amigos de ITD Collection. Voy a recortar con las manos 3 grupitos dobles de la parte de abajo del papel. Ellas van a ser grandes protagonistas de este trabajo. Trabajaremos en 3D con ellas y esta tela batista de algodón que también podéis encontrar en la web de ITD Collection. Me vengo arriba y me animo a crear una composición de bellas flores con volumen. Primero, medium que sirva para tela. Yo tengo este de Artis de Decoupage que va muy bien también para trabajos así. Flores boca abajo y procedemos con la capa de medium. Pondremos encima justo ahora la tela batista. Y daremos de nuevo otra capa de nuestro pegante para tela. Repetimos estos 3 pasos, medium, tela, medium, en los 3 distintos tamaños de flores y las dejamos secar. O bueno, nos ayudamos de un secador o pistola de calor para acelerar el proceso.
Hoy trabajamos con retales o retazos de tela vaquera de jeans y una lata que tenía por casa. Si te está gustando la idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal. Como lo hace siempre mi gente apañada. Una vez secas las tres, las recortamos. Con esta tela nos quedan resistentes y como se adhiere muy bien al papel de arroz, nos permite trabajar con mucha facilidad con ella. Y ahora nos buscamos herramientas. Una de ellas será una de modelaje de bolitas, bonito nombre. Y para la base voy a buscar un cuadradito de goma eva en color negro. Con la flor de nuevo boca abajo, vamos presionando con la bolita por los pétalos, por la parte central, curvando así cada flor. Lo haremos varias veces hasta que veamos que se le vaya quedando la forma. Daremos la vuelta haciendo también hincapié en el centro de cada flor. Se ve que soy principiante en esto del volumen. Aún así me gusta mucho cómo van quedando. Seguro que las musas pronto quieren más práctica con otras bellas flores. Bajo el vídeo te dejo los enlaces a la web de ITD Collection, al bellísimo papel de arroz tamaño A3 y el link también de la plantilla. Y encontrarás la tela batista y un enlace al tutorial en su canal de YouTube, donde Silvia nos explica de maravilla cómo crear este bello efecto con flores. Antes de agregarlas a la lata reciclada, coloco centradita en ella una bonita cinta de encaje y que pego también con cola blanca. Así combina con nuestras cenefas caseras de color blanco. De nuevo uso cola blanca para incorporar mis flores. Primero el dúo grande e iremos añadiendo capas, mediano y pequeño. Pegaremos todas solo por la parte central de cada flor, con sutileza. Mira qué bonito nos queda con la pequeña incorporada. Me encanta el suave volumen que hemos creado. Dos materiales muy básicos para reciclar hoy, que seguro tenemos por casa. Una idea fácil y bonita para macetitas, para nuestros accesorios o herramientas o para regalitos. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Muchísimas gracias por acompañarme en el paso a paso hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.